Hola, bienvenidos, somos Giovanni y Renzo y esto es Colecciona 2. En esta oportunidad les queremos compartir nuestros álbumes Navarrete de este anime futbolero clásico, Supercampeones, o Captain Tsubasa, su título original. En lo personal, uno de mis 3 animes favoritos y del que algún día espero poder ver animado en su totalidad teniendo en cuenta el manga. Empecemos entonces la revisión de cada uno de estos álbumes. Comenzaremos con el más antiguo, publicado por la editorial Navarrete en el año 1994. Lo tuvimos de pequeños, aunque con muy pocas figuras. Recuerdo que era una sana envidia y fascinación ver el álbum de nuestros primos. Un saludo para ustedes, Gabo y Diego, casi completo, inolvidables recuerdos. No tuvo la licencia aquel año, la tuvo Panini, aunque este último no llegó por estos lares. Solo tuvimos este que fue, por decirlo de alguna manera, su versión peruana, con algunas divertidas diferencias que ya veremos, eso sí. Trató de abarcar aquella entrañable serie de los 80 con la que crecimos muchos, aunque lo hizo de forma algo fallida. Veremos por qué. Antes que nada, para empezar, llama la atención su portada, donde si lo comparamos con el de Panini, que fue licenciado por aquellos años, se nota claramente que fue un intento de replicar aquella ilustración. Opinando objetivamente, no quedó tampoco tan mal, ¿no? Uno de grande recién se da cuenta de aquellos detalles, aunque de chico, pues, es lo que menos ves. Ahí te quedas con la alegría de ver a tus personajes favoritos en una colección. Y empezamos entonces con la revisión del álbum. Acá antes que nada, ya tenemos un sobrecito sellado de la época, que lo he querido conservar así para darle un poquito más de valor a esta colección. Los conservo siempre en esta parte del bolsillo del Bractiforro. Este álbum obviamente no es el que tuvimos de chicos. ¿Qué habrá sido de ese álbum? Lo conseguí hace unos años gracias a una tienda muy conocida en nuestro país que vendía el álbum vacío con sus paquetones. Hoy esos paquetones ya están prácticamente agotados. Recuerdo haber comprado solamente 2, haber cambiado lo más que pude de figuritas y las que ya no pude conseguir en ese momento las recuperé de un álbum viejito que había podido conseguir en paralelo, bastante viejito, pero completo. Entonces, de esta manera lo pude completar. La primera cara, y vemos a los personajes principales de la serie en estas figuras especiales plateadas muy bonitas. Dicho sea de paso, yo añoro mucho este tipo de presentación de personajes, donde solamente una buena figura especial era suficiente. Ahora ya no es tanto así, le dedican una página y hasta 2. En fin, un punto a favor de ese entrañable álbum. Por acá ya empezamos con la narración de los primeros episodios, como era una tónica en aquellos álbumes de la época, figurita con muy buen color. Cuando Goku conoce a Benji o se le enfrenta a Benji, se muestra talentoso ante sus futuros compañeros de colegio del Newpie. Aquí podemos ver el desafío con Benji, uno de los mejores episodios de esta serie clásica original, serie a la que yo siempre regreso, por más que vayan saliendo nuevas. Aquí vamos viendo la presentación de Roberto Cediño, más del desafío, esta imagen muy bonita de Oliver contra Benji cuando todavía eran rivales. Y aquí a las previas al partido contra Lupi, acá, bueno, el gol que le hace Oliver después de aquel centro de Roberto. En esta época todavía los llamábamos así con los nombres del doblaje para Latinoamérica. Aquí Benji lo desafía ya para el partido oficial de las escuelas. Y aquí vemos ya las previas, ¿no? Oliver se entera que Roberto fue enviado por su padre. Empieza el partido entre las escuelas Newpie y San Francis. Empiezan a suscitarse los hechos del partido. El San Francis se da con la sorpresa del gran nivel del Newpie gracias a este muchacho que le había logrado anotar el gol a Benji Bryce, Oliver Atom. Aquí vemos el disgusto de Benji, la aparición de Tom también, ¿no? Por acá continuamos el resultado final del partido. Aquí esta figurita no iba en este lado, iba en la parte final que ya veremos a continuación. Yo hice un intercambio con las figuras que iban en la parte posterior porque había sido un error de Navarrete. Aquí tocaba esta figura porque se trataba aún del partido Newpie versus San Francis, más no la figurita del partido Newpie versus Franco Canadiense. Entonces a la hora que yo volví a juntar este álbum aproveché para corregir eso. Los que tienen el álbum sabrán a detalle a lo que me refiero. Aquí más figuras ya de la previa del campeonato nacional, donde Newpie se une con San Francis para representar a la ciudad de Newpie, entiendo que era así, y Benji ya se vuelve un aliado, aunque aquí se lesiona. Aquí vemos la aparición de Steve Huga, que dicho sea de paso, habían un tipo de figuritas como esta que parecían ilustradas, y de hecho con el tiempo me enteré que sí, efectivamente lo eran. ¿Por qué? Porque en la versión original de Panini, que podemos ver por acá, es la figura especial. Como no había forma de replicar la figura especial, solo te quedaba hacerlo de forma manual.
graficarla, ¿no? Y por eso se veían así extraños. Este Steve, por ejemplo, es un poco extraño, pero bueno, queda como algo anecdótico y pintoresco que le da un toque especial. Aquí ya vemos que avanza el torneo infantil, un poco que se saltean muchos partidos ahí, ya llegaré a eso, contra el equipo de los hermanos Corioto, el equipo anglosajón, las piruetas de los hermanos Corioto. Aquí vemos una figurita con heridas de guerra, es una de las que recuperé, que no pude conseguir en su momento en cambios por ningún lado. Y aquí sigue avanzando, Benji se va recuperando de su lesión, Steve Kuga y su rudo juego, y de aquí la serie da un tremendo salto ya a la final del torneo primaria contra el franco-canadiense. Yo pienso que este álbum Navarrete lo pudo haber hecho en dos partes. Bueno, Navarrete siguió a Panini, pero bien pudo ser un álbum, quizá vaya esto para Panini, en dos partes, ¿no? Un álbum del torneo primaria y otro álbum del torneo secundaria. Aquí vemos ya los acontecimientos de la gran final, donde obviamente se impone el Newbie, después de dura lucha, venciendo a rivales como Steve Kuga y Richard Textes, el arquero, y luego del campeonato, cuando se suponía que Oliver se iba a Brasil con Roberto, la parte más triste, el episodio más triste de toda la serie hasta el momento, la partida de Roberto a Brasil antes de que Oliver lo vea, y Oliver se llorando, pero entendiendo al final que la vida debía continuar. Muy bonita parte. Luego por aquí ya vemos que los años han pasado, nuestros personajes están más grandes y adolescentes en la escuela secundaria, preparándose en medio de los estudios para un nuevo campeonato nacional. Aquí vemos la preparación de los muchachos, la aparición de Adriano Fugartini, personaje de la Federación Japonesa, reclutador de jóvenes talentos. Aquí un poco también el destino de Tom en su tour por tierras europeas, teniendo en cuenta que él seguía a su padre que era artista y prácticamente llevaba una vida nómada, no podía quedarse nunca en ningún lugar fijo, por ende Tom tuvo que también dejar a sus compañeros. Su encuentro con Benji Price, que también había ido para otro país, Alemania en este caso, siguiendo su carrera. Aquí un poco de la historia de la familia de Tom, imágenes con su padre, más sobre sus viajes y diferentes aventuras conociendo nuevos amigos, esta vez a unos niños a los que les enseña a jugar. Muy bonita esa historia. Aquí y ya estamos nuevamente en Japón, las previas a la gran final. Acá nuevamente el álbum pega un gran salto, viendo muchísimos partidos y muchísimos episodios del torneo de secundaria. Aquí es cuando Oliver cae enfermo, producto de tantas lesiones y complicaciones que tuvo, y Steve, que había sido suspendido de su club por su entrenador, va a reprocharle el que vaya a jugar la final. Aquí la serie hace un flashback en medio de todo esto sobre un supuesto torneo que ellos jugaron hace unos años representando a su país, un torneo nacional juvenil. Luego me enteré con los años de que esto es un relleno, no es parte de la historia oficial del manga. Es más, esta parte tiene su versión en una película. Sabemos que las películas de los animes casi siempre eran paralelas a la historia. Entonces se puso este relleno, como bien saben ya muchos. Luego ya volvemos acá a las previas de la gran final y comienza la gran final. Tremendo salto que pega aquí el álbum. Un resumen bastante a grosso modo de la historia. Y vemos el partido entre Newbie de la escuela secundaria ante el Toho, el nuevo equipo de Steve, Richard y Ralph. Algunas escenas del desarrollo del partido, ya estamos ya próximos acá al pitazo final del árbitro. Este partido queda empatado 4-4, como ya todos saben, quedando como campeones ambas escuadras, ¿no? Aquí comparten el trofeo, algo bastante loco, pero bueno, así fue la historia de Yoichi Takahashi. Aquí la figura que les comentaba, ¿no? Aquí va la figura contra el San Francis, no tenía nada que ver. Acá estamos ya en esta instancia de la final contra el Toho, así que esta más bien iba acá, por eso hice el intercambio de figuras y creo que queda mejor, corregí el álbum. Termina entonces aquí el torneo de la escuela secundaria y se termina cubriendo la totalidad de la primera serie clásica. Aquí Navarrete le agregaba, a diferencia del álbum de Panini, una sección llamada Los mejores goles del campeonato, como pueden ver, que en realidad eran algunas imágenes del partido, básicamente contra el equipo anglosajón de los hermanos Corioto, imágenes como podemos ver por aquí, sacadas de la televisión en la época, ¿no? Hoy se ven bastante pobres, pero en su momento pues las disfrutamos mucho y quedan ya como algo entrañable. Una vez más, a estos álbumes les sobraba eso, ¿no? Carisma y buena vibra. Algunas figuritas quedaron mejor que otras no tanto, ¿no? O esta, por ejemplo, esta quedó más o menos. Y así terminaba el álbum. Aquel álbum de 1994, acá la tabla de control.
algunos premios que se daban si tenías la suerte de que te toque algún vale. Esta fue entonces aquella colección que cubría aquella entrañable serie con la que crecimos muchos. Los Supercampeones de 1994, versión para Perú, de Editorial Navarrete. Vamos a abrir en este momento, que probablemente sea el último paquetón del álbum Supercampeones de Editorial Navarrete de 1993.